en todo el territorio de la República les hablo de Leopoldo Peña, y como siempre que se me aprieta la jugada, yo pido ayuda. Y entonces hoy tengo aquí al doctor Armando Amitero para que nos diga cómo nos vamos a hacer con este nuevo virus de gripe que... Tú no necesitas ayuda, tú tienes... No, yo no soy el que necesito de tu ayuda muchas yo veces. no sé de medicina, ¿no? Y dice aquí que... Bueno, hay muchas cosas de medicina de que hablar. Yo no sabía circula un nuevo virus gripal. Digo en los españoles como si fuéramos pocos, parió la abuela, ¿no? Y no Porque, solamente no, eso. aquí había un virus gripal que yo veía que todo el mundo lo tenía, incluyendo yo. Todavía estoy medio ronco. Y entonces ahora me anuncian que tenemos un nuevo virus gripal. ¿Cómo es? Pero es que el mundo está tan complicado que fíjate que está en los periódicos de hoy, ayer, que se teme, cuando aquí se teme una cosa que ya sucedió, ¿no? Que entre la brucelosis y que afecte a los niños, porque la brucelosis normalmente se transmite a través de la leche de los recién nacidos. Y que piensan que va a entrar por la frontera con Haití y demás. Hace 2 o 3 días que empezaron con esa monserga y bueno, y ahora veo que ha habido un brote de brucelosis en Francia, en la leche, que han muerto 35 niños, etcétera, etcétera. Y ellos, los franceses que tanto vienen a preguntar y a bromar aquí, andan repartiendo por el mundo, en particular nos va a tocar a nosotros, aunque han dado una lista de 56 países, creo que es donde van a llegar esa brucelosis francesa. Y no habla de la República Dominicana, pero habla de Haití, por supuesto. Entonces aquí están diciendo que por donde va a entrar es por la frontera. Una enfermedad como la brucelosis, que es la bacteria de la brucelosis, una salmonela, es prima hermana de la tifoidea. Es del mismo grupo de bacterias. Entonces va a venir ahora aquí eso. Entonces tú dices, pero bueno, ¿y qué van a esperar? Pero después que vemos todo lo que está sucediendo con el clerén y todas esas cosas. Cuando yo vi lo del clerén, como yo soy de la generación de los médicos de la era paleolítica, como quien dice, casi según clasificación de Juan Bolívar, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando Trujillo, que aquí había intoxicaciones con clerén, todo eso Trujillo lo controló, igual que controló la misma brucelosis, la salmonelosis y todas esas cosas. No, aquí se controlaron muchas cosas. Todas las enfermedades Sí. que habían desaparecido. Para que aquí nada más se dicen las cosas malas de Trujillo. Ajá. Pero hubo cosas buenas, pero esas no se mencionan. Es preferible no hablar de eso. Y estoy viendo que este año que está terminando, nadie dice cómo está terminando pero en este año han sucedido en este país muchas cosas que normalmente pasaba una o dos, pero aquí entonces un chorro de barbaridad de lo que ha pasado, de violaciones a la Constitución, de violaciones a la ley, todo esto que está pasando con la Junta Central Electoral, con que ahora estamos nombrando gente, niños que no saben. Entonces le ponen un nombre ahí, no le ponen los nombres que nosotros quisiéramos, tú y yo, que le pusiéramos a la gente. No solo eso, sino que ese manejo que ha hecho la Junta Central Electoral de ese problema quiere ignorar que ese es un capítulo final de un proceso que comienza con las parturientas que vienen invitadas a parir a la República Dominicana para que dejen entonces a los muchachitos abandonados aquí, ¿no? Y entonces nosotros allá en la Junta cerramos ese capítulo, decimos que no tenemos nada que ver con él y vamos a ponerle ahora nombre y apellido. Yo hace un tiempo
que planteé ese tema y pregunté, ¿qué le hace más daño a este país? Que los haitianos que se meten aquí al territorio dominicano mantengan su nombre original o que lo castellanicen. Y obviamente lo que más daño nos hace es que lo castellanicen, porque es su forma de infiltrarse. Y si no, no hubiéramos tenido a José Francisco Peña Gómez, hubiéramos tenido a Oguipie hijo. Como lo seguía una persona a quien nunca les hemos reconocido el servicio que le hizo a la nación, que se llama Homero Lajara Burgos. Porque Homero Lajara le cayó atrás al expediente del nacimiento de Peña y ya no le perdió más la pista. Y por eso Peña no se atrevía a postularse en ningún cargo, por temor al expediente que tenía Lajara. Y eso que ayudó, contribuyó o pagó para que se escribieran 3 biografías de él. No, había una que lo ponía casi no, casi noble, español. Sí, sí, de la realeza española. Sí, bueno, una época en que, bueno, siempre ha habido que se compran títulos. Es raro que no haya comprado ninguno de esos nombres. Yo sé lo que el expediente que se le preparó en Haití. Lo conozco con detalle. Pero bueno, todo eso fue preparándolo para inscribirlo en diálogo interamericano y convertirlo en el candidato a la presidencia que casi nosotros hicimos presidente. Si no se hubieran puesto de acuerdo Balaguer y Bosch, que se dieron cuenta que Peña no era candidato del PRD, sino de la plutocracia del norte, para la fusión. Entonces crearon el Frente Patriótico, y el Frente Patriótico derrotó al candidato haitiano. Sí, eso está clarísimo, lo que pasa es que aquí las cosas nunca se dicen normalmente como son. Bueno, pero hace unos meses atrás, que un grupo de 115 intelectuales y políticos haitianos le escribieron una carta a Leonel Fernández diciéndole que se había beneficiado del acto de anti-haitianismo más radical desde 1937. ¿Y cuál fue ese acto de anti-haitianismo radical que le ganó las elecciones a Peña Gómez? Lo que dice es que Peña Gómez era el candidato de ellos, para el que tenga alguna duda todavía. Pero Bosch y Balaguer se dieron cuenta y dijeron, bueno, vamos a hacer un frente patriótico. Y así se hizo. Esa es la historia que hay que saber desguazar. Para sí, que no sigan sorprendiéndose. Mucha gente se sorprende todavía de cosas que... No, y no la quieren aceptar, porque no quieren aceptar que Peña era lo que era. Pero ¿tú crees que es posible que se le ponga al aeropuerto principal de este país, José Francisco Peña Gómez, y que el segundo aeropuerto entonces tenga el nombre de Gregorio Luperón? O sea que Peña está por encima de Gregorio Luperón. Ah, pero claro, aquí sí. En la lógica no, pero... No, la lógica de quien patrocinaba a Peña, que era la plutocracia del norte. Entonces, claro, que Gregorio Luperón era un, un subversivo, que al igual que Duarte, estaba preconizando por un país, una nación libre, soberana, independiente de todo poder extranjero. Eso era una consigna subversiva cuando este país estaba negociando estaba negociando con Francia un protectorado. Eso era lo que estaba haciendo el grupo afrancesado en 1844. Y entonces este grupo de muchachos, cabeza caliente,
llega con una consigna de que nación libre, soberana, independiente, todo poder extranjero. Oh, pero nos van a dañar la negociación que tenemos con Francia. Vamos a recoger a toda esa gente y por poco fusilan a Duarte. Si no sale pronto del territorio nacional, lo hubieran. No, ahí intervino un señor Cohen, que era el comandante del buque que lo trajo del exilio. Los cohenes tradicionalmente son judíos, pero Son bueno. judíos, sí. Y francés también estaban interviniendo en la negociación con Pedro Santana y fue que le dijo, ¿qué usted va a hacer? Según una versión que yo recibí del general Soto Jiménez. Él fue que me dio esa versión. Y nada, y Duarte se tuvo que ir. Lo lamentable de eso es que yo tuve una conversación con el doctor Pérez Hernández, que hace un programa aquí, él es psiquiatra. Y él me dijo que él tuvo oportunidad de ir a una escuela pública y conversar con los muchachos. Y se encontró que había resistencia a aceptar a Duarte como padre de la patria. Porque lo que sí había aprendido ese grupo, ¿no?, es que él se había ido del país. Entonces decían, pero si él se fue del país, ¿cómo puede ser padre de la patria? Es decir, le habían enseñado que él se había ido, no le dijeron cómo, ¿no? Y entonces ellos estaban resistidos a aceptar a Duarte. Porque están destruyendo, así es como están destruyendo el país. Lo de Duarte ha sido un programa bien estructurado para destruir esa figura, para quitarle mérito. Eso ha sido de siempre. La verdad es que eso no es de extrañar. Tú sabes que una cosa que me extrañó, y lo comenté en el programa ayer, es que en el presupuesto del próximo año, la Junta Electoral tiene una asignación de 4.600 millones, algo así. ¿De pesos? Y le van a dar 1.000 millones más. Y yo digo, pero ¿y todo ese dinero para qué? Porque no tenemos elecciones el año que viene. Cuando hay un año electoral, hay que reconocer que entonces hay un gasto extraordinario. Pero en la maquinaria normal de la cotidianidad de esa Junta Central Electoral, 4.600 millones en el presupuesto como la asignación normal, y a eso le van a agregar 1.000 millones más. Bueno, acuérdate que estamos hablando de peso, y el peso parece que se está deslizando, cuando aquí que se desliza, porque el dólar se está vendiendo desde ayer por lo menos a un precio que no era el que normalmente todo el mundo esperaba. Vamos a ver en qué va para ese otro aspecto. Junta Central Electoral perdón, recibirán otros 1.000 millones para deuda. O sea que Rosario le dejó una deuda grandísima a esa gente. Sí, eso lo habían dicho. Entre ellos, los equipos esos, Eso te iba a decir, no sé si eso es fuera de los escáneres. De los escáneres, que no son pocos. Lo de los escáneres yo nunca lo he entendido bien. Los escáneres no son más que 50 millones de dólares. Eso. Sí, pero yo no he entendido nunca, todavía no sé, quizá algún día lo llegue a entender, el por qué se compró eso si no se necesitaba ni nada, pero bueno, eso son ¿El equipo electrónico? Hoy, ¿con qué tú querías que hicieran la reelección? Lo necesitaban para la reelección. Eso operó 2 horas y tiraron parte que ellos mismos dijeron que no tenía valor jurídico, y sacaron parte que le daba un 62% a Danilo Medina, por tanto confirmaba lo que habían estado diciendo las encuestas. Bueno, pues esa parte que no tenía valor jurídico
caminó el mundo entero, emitido por el ente que estaba organizando las elecciones, y como es lógico, la consecuencia de ese informe, dado por la Junta Central Electoral, es que el mundo entero se enteró que Danilo Medina había ganado las elecciones y la reelección. Y una vez que eso se logró, bueno, pues salió de circulación en el equipo electrónico y las elecciones se terminaron contando a mano. Pero se llegaron a contar, porque yo creo que como que se cansaron de cantar. No, ahora resulta que quien estaba contando los votos no era la Junta, era Intra. Y la pregunta que se está haciendo ahora, en un terreno jurídico, que yo no sé a dónde van a llevar eso, a dirimirlo, es si tenía la Junta facultad para delegar su función en un tercero, que además era extranjero, y a quien se le estaba comprando un equipo que ahora se ha puesto en duda si tenía o no tenía utilidad. Es interesante los líos que se están armando. Sí, este año los líos han sido tan grandes que muchos de ellos, lejos de resolverse, se están complicando más. O se están simplificando, en el sentido de que se están poniendo en claro. Yo creo que estamos frente a la hora de la verdad en muchas de las cosas que se hicieron desde la Junta Central Electoral. No hemos hecho todo lo que había que hacer, pero tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Y yo estoy convocando a todos los que siguen este programa a las acciones que vamos a ir organizando para requerir de la Junta Central Electoral, esa que está ahí, una investigación cabal y absoluta de todo lo que hizo la gestión de Roberto Rosario, incluyendo las elecciones pasadas, porque ahí hay muchas cosas que explicar. Por ejemplo, ¿dónde está la ley que redactó la Junta y que depositó en manos del presidente del Senado, Pared Pérez, que es el mismo que está ahora, para habilitar la convocatoria del referendo aprobatorio cuando la Constitución sea modificada en los términos en que la misma Constitución especifica? Eso lo presentaron ellos 1 año y 6 meses antes de que lo necesitaran, que fue cuando se modificó la Constitución. Pero cuando la Constitución se modificó, ya la ley no estaba. Y según constancia que han dejado, y que sería bueno que ellos expliquen, el Senado dice que eso nunca estuvo en el Senado. Pero la entrega formal de ese proyecto de ley salió en la prensa, junto con las fotografías muy sonrientes de Roberto Rosario entregando el proyecto de ley a Reinaldo Pared Pérez. Bueno, son los misterios que... Y además, porque alguna gente diligente consiguió copia del original que está en la Junta, con un recibido por el Senado de la República. Entonces, ¿cómo desapareció del Senado? Bueno, es lo que te digo, aquí desaparecen cosas de vez en cuando. Yo recuerdo que intervine en la época que yo era presidente de la Fundación Dominicana de Desarrollo, porque hubo un incidente también con una serie de documentos y cosas. Pero eso se solucionó en los tribunales, no se podía solucionar, pero se solucionó de otra forma, más drástica, que fue que eso estaba en la Secretaría de Agricultura, que estaba en la feria, donde ahora se construyó y está la Suprema Corte de Justicia. ¿Y para qué fecha fue eso? Eso fue en el 1994.
y se quemó entonces. De repente se quemó. Un Entonces, piso entero. sí. Y entonces toda la documentación que había sido inventada en aquella época, porque todas estas cosas no son nuevas de ahora, siempre se han hecho diabluras de ese tipo. Y un día te voy a hacer esa narración. Pues nos llamaron de allá, de Agricultura, como estábamos en los tribunales peleando esa situación. Y nos dijeron que, bueno, que nosotros teníamos la copia porque nosotros éramos la contraparte, nosotros la copia de que, no, de todo el proceso y todo, no, nosotros no lo tenemos, estaba todo ahí, parece, porque nosotros no hemos cansado aquí de buscarlo. Y ahí se terminó el pleito. Si eso hubiese seguido, la Fundación Dominicana de Desarrollo, que cuando yo salí se hizo una publicación explicando que eso había ayudado a mejorar la vida de 500,000 de dominicanos, y eso después siguió, que todavía está, la Fundación de Desarrollo, y eso hubiera desaparecido. O sea que aquí hay experiencia de que las diabluras que suceden y que perjudican al país se quedan ahí y un buen día se solucionan de una forma que nadie se imaginaba, pues nadie se imaginó que eso se iba a solucionar con un fuego en la Secretaría de Agricultura de la época. Sí, yo recuerdo que ese fue el piso donde estaba la dependencia de la Secretaría de Asistencia de la USAID. Ahí estaba la asistencia. El equipo técnico que la USAID le había asignado a la Secretaría de Agricultura en la época de Álvarez Bogar, creo. Sí, eso sucedió porque la Fundación Dominicana de Desarrollo hacía lo que se ha querido hacer después, todavía la Fundación lo hace, que hacían préstamos de menor cuantía a los productores y eso en el campo, con muy bajo interés, se hacía asesoramiento y demás, y teníamos una recuperación del 98,5% de los préstamos. Agricultura, a través del Banco Agrícola, prestaba, pero no te tengo que decir que su capacidad de recuperación era mínima. Entonces cuando supieron los nuestros fueron allá y dijeron, nosotros les vamos a dar dinero para que sean ustedes los que lo presten porque ustedes recobran y nosotros no. Ah, bueno, está bien, lo hicimos así. Pues eso fue en la época de Jorge Blanco. Y Jorge Blanco, cuando se iba, quiso hacer una gracia, como quieren hacer muchos. Pero si fue Jorge Blanco, entonces fue mucho antes. Fue antes, porque esto se desarrolló después, el caso, porque entonces, al final, cuando se iba Jorge Blanco, condonó las deudas a todo eso. Y de alguna manera, porque aquí todo se sabe, se supo que parte de esas de los dineros que prestaba la fundación eran con fondos del gobierno. Entonces la gente, la parte esa, se negaron a pagarla y no la pagaron. Pero después, lo que pasa siempre cuando sale un gobierno y viene otro, dijeron que, pero que la fundación era responsable de eso y tenía que pagar ese dinero. Pero eso no se pagó porque nosotros recobramos nuestro dinero. El que no se cobró fue el de ustedes, porque se corrió la voz de que era de ustedes mismos quizás posiblemente dieran, y lo condonaron. Y por ahí nos fuimos a los tribunales. Y si eso se hubiese funcionado así, hubieran hecho que la fundación pagara ese dinero, la fundación hubiera desaparecido. Pero se hacen todo ese tipo de diabluras. Ahora, como la que se han hecho este año, yo creo que nunca. Bueno. Pero estamos empezando otro año, vamos a ver si no. Yo creo que después de este reportaje tan interesante, una de las cosas que tenemos que requerir
nosotros los ciudadanos, ¿no?, a la Junta que nos explique todo ese dinero en que se gastó, ¿no? Porque esa es parte de la gestión de Roberto Rosario. Y yo creo que esa es una tarea que ellos no pueden rechazar. Tienen que investigar qué se hizo ahí y qué pasó con esas listas de nombres extraños que se les dio la nacionalidad dominicana. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ahora que van a aparecer nuevos apellidos, nuevos nombres, nuevos ciudadanos que quieren los extranjeros. Lo que yo no entiendo es esos organismos internacionales que tanto insisten en fastidiarnos la vida a nosotros. ¿Por qué no van a Francia ahora, que está repartiendo leche contaminada con salmonelosis en un montón de países, incluyendo Haití, que eso es lo que creemos, y piden sanciones y soluciones? Bueno, No? yo veo que ahora salieron retratados en primera plana el ministro de Defensa y la ministra de Salud Pública en la frontera. Digo, qué bueno que fueron a la frontera, porque definitivamente por esa frontera entra todo lo que le hace daño a este país. Y como se dice que... incluyendo el Clerén. Sí, pero lo del Clerén es una manifestación de algo peor. Porque según la prensa, porque la prensa saca toda esa información, por ahí entran cigarrillos, licor, entran toda clase de productos. Ah, bueno, no, pero eso es para el deporte de hacer lío, ¿no? Esa es otra cosa. A lo que yo me refiero es que en los colmados y pulperías de este país, hace rato que están vendiendo cosas que entran por esa frontera. Y entre otras cosas ahora entraron Clerén contaminados. Y entonces, claro, se ha ido un paquete de gente que desde luego el Ministerio de Hacienda, digo, de Salud Pública, no acaba de ponerse de acuerdo en cuántas víctimas ha habido. Porque el Ministerio se distingue. Porque cada vez que la clase médica dice que hay una epidemia, el ministerio dice que no, y después, poco tiempo después, tiene que decir que sí. De manera que ese ministerio es de los servicios más deficientes que tiene el gobierno dominicano. Y desde luego que su estadística de cuántos muertos produjo el Clerén ese contaminado debe ser... La verdad no se va a saber nunca. Yeah. Porque muchísimos que se mueren por ahí en un campo de eso, nadie No, sabe de qué te fue. estoy diciendo que la misma prensa nos ha dicho a nosotros que en todo el país, en todas las pulperías, en todos los colmados, se viven vendiendo cosas que entran por esa frontera. De modo que no se sabe hasta dónde llegó ese Clerén contaminado. No se sabe. Pero bueno, tenemos que seguirle los pasos. Y como está próximo ya el cambio de año, vamos a ver cómo hacemos que el año 2018 sea un poco más fructífero que el 17, en caminar en la dirección que conviene al país. Simplemente moviendo a la ciudadanía. Bueno. Y no esperando a que lo haga la Marcha Verde, que no se sabe quién los guía. ¿Eh? No, yo creo que mientras hayan personas como tú, que vienen aquí a hablar todo esto. Como nosotros. Como nosotros. Y que tratamos de corregir la cosa. Ayer, ahora cuando tú me estabas diciendo eso, ayer yo estaba comprando unos alimentos de unos pollos que tengo. Y la cosa es que vino alguien a decir que para que le consiguieran unas armas, porque vino un señor haitiano ahí a comprar también. ¿Tú tienes unas armas? No, ahora yo no tengo. Porque, bueno, porque
están muy bien cotizados. Digo, yo me dije, salieron en estos días, vinieron aquí, me dice, y trajeron 3 pistolas nuevecitas y dijeron las características de la pistola. Dice, estaban baratas, estaban a 30,000 pesos y una pistola vale tanto dinero. Me dice, no, el precio normal son 300,000. Sí. Y yo, ¿cómo? Dice, sí, lo que pasa es que Están abundando ahora. sí, porque no lo pasan por los pueblos, lo pasan por sitios, digo, bueno, y lo traen, y lo traen en su cajita, engrasadito. Y yo, Bueno, así que, pero vamos a ¿usted ver. quiere alguna? Digo, no, yo no quiero ninguna. Vamos a ver. Pero, De en todas fin, maneras, feliz año dentro de las yo circunstancias. no solamente te felicito a ti, felicito a todo el pueblo dominicano que ha pasado este año tan difícil y que pienso que el año que viene puede que sea mejor. O quisiera que fuera Yo mejor. lo único que le puedo decir al pueblo dominicano es que nosotros vamos a tratar de mover a la ciudadanía dominicana para que se haga presente. De Salvador Leopoldo Espellananita. Hasta luego.